Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer canelones de verdura y ricota con salsa blanca o salsa bechamel, como se la conoce también, y lo vamos a hacer al estilo italiano, o sea, usando masa para fideos. Por eso acá tengo 300 gramos de harina 4 ceros y 3 huevos. Recuerden que la proporción es cada 100 gramos de harina, un huevo. Un poquito de aceite de oliva y una pizca de sal para la masa. Para el relleno tengo mitad espinacas y mitad acelgas, en total unos 400 gramos, a las que he hervido previamente o blanqueado en agua caliente con sal y luego bien escurridas. Pueden hacerlas solo de espinacas o solo de acelgas. También tengo 250 gramos de ricota fresca casera. Si quieren saber cómo se hace la ricota casera, les voy a dejar el link abajo en la descripción para que pasen a ver el video. Con 1 litro de leche les sale aproximadamente 250 gramos de ricota fresca. Unas hojitas de orégano fresco y un diente de ajo al que voy a freír apenas en un poquito de aceite de oliva. También 2 cucharadas de queso de rallar, sal, pimienta y nuez moscada para condimentar. Para la bechamel o salsa blanca, 30 gramos de manteca y 30 gramos de harina. También la vamos a condimentar con sal y pimienta, nuez moscada, apenas un poquito de ralladura de limón y perejil fresco picado para perfumar. Estos huevos son orgánicos de campo, así que los voy a poner primero en un recipiente aparte para asegurarme de que estén bien. Los voy a romper apenas un poco. Y lo vamos a agregar a la harina. Voy a agregar también aproximadamente una cucharada de aceite de oliva y una pizca de sal. Si notan que la masa les queda demasiado dura, agregan apenas un poquito de agua, pero vayan controlándolo porque vamos a utilizar la maquinita para pasta y es mejor si la masa no queda tan blanda. Vamos ahora a la mesa y seguimos integrando y amasando. Cuando amasen pasta en casa siempre es mejor hacerlo sobre una superficie de madera porque el mármol es frío y enfría las yemas y endurece un poquito la masa. Les dejo un tip: si notan que la masa les quedó demasiado dura, se humedecen un poco, apenas un poco las manos y siguen amasando. Una vez que formamos nuestro bollo, lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar descansar por unos 20 minutos. Bueno, voy a picar bien las verduras, las espinacas y las acelgas. Las voy a picar a cuchillo. No quiero usar la procesadora porque no quiero que quede una pasta. Voy a freír los ajos en un poquito de aceite de oliva, apenas, que no se quemen. Ven ahí. Y voy a agregar las espinacas picadas y las acelgas. Bueno, mezclamos bien y listo. Vamos con las hojitas de orégano. Voy a picar un poquito. Agregamos el orégano fresco. Agrego los 250 gramos de ricota fresca. 2 cucharadas de queso rallado. Vamos a mezclar bien. La ricota fresca hecha en casa es muy rica. Les recomiendo que prueben hacerla ustedes mismos. Y más económica también. Condimento con un poquito de nuez moscada, una puntita de cuchillo más o menos. Ahí, un poquito más de sal.
pimienta. Esto es a gusto. Mezclamos bien. Una vez que tenemos el relleno listo, lo reservamos en la heladera y vamos a continuar con la masa para los canelones. Vamos a comenzar con la masa. Bueno, vamos a comenzar como siempre en la maquinita en el número más bajo, o sea en el más ancho. La vamos a ir pasando hasta que nos quede bien finita y bien larga. La vamos a pasar hasta que quede bien finita. Bueno, ya tengo toda la masa estirada, así que vamos a proceder a cortar los rectángulos. Vamos a tomar una y vamos a cortar rectángulos de aproximadamente unos 14 centímetros de ancho. Vamos a usar una regla para el primero, voy a usar una ruedita para cortar, más o menos ahí. Y después usamos este mismo como guía y cortamos los otros. Tampoco tienen que quedar perfectos. Bueno, seguimos así hasta que cortamos toda la masa. Acá ya tengo agua hirviendo con un poco de sal. Recuerden que la sal se agrega justo antes de introducir la pasta. Y voy a hervir las láminas o las planchitas para los canelones 1 o 2 minutos, no más, que la pasta esté bien al dente. No la queremos sobrecocida, que quede con buena textura. Además, si la sobrecocinan se puede romper también. Y tengo preparado acá también un bowl con agua bien fría de la heladera, y lo que vamos a hacer, vamos a retirarlos y lo vamos a introducir en el agua helada para cortarles la cocción. Escurrimos un poquito y al agua helada. Bueno, yo voy a continuar hirviendo unos más y luego les voy a mostrar cómo hacemos la salsa bechamel o la salsa blanca. Bueno, para la salsa blanca vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para una salsa bechamel o una salsa blanca, como se le conoce comúnmente, básicamente vamos a necesitar cantidades iguales de harina y de manteca. En este caso yo voy a hacer un poco solamente, así que acá tengo 30 gramos de harina común o harina 3.0 o 4.0, la que tengan, y 30 gramos de manteca, sal y pimienta para condimentar y la leche. Para esta proporción de harina-manteca yo tengo acá 300 centímetros cúbicos de leche entera. Bueno, hasta ahí la salsa bechamel o la salsa blanca básica. En este caso, a la mía yo la voy a perfumar con un poquito de ralladura de limón y unas hojitas de perejil fresco picado. Un poquito de nuez moscada y, como les dije, sal y pimienta a gusto para condimentar. Vamos entonces al procedimiento. Bueno, comencemos. En una cacerolita vamos a agregar la manteca. Vamos a dejar que se derrita, que se funda un poquito. Vemos que la manteca ya está
fundida vamos a agregar la harina y vamos a revolver para formar tipo un engrudo. Así, ¿ven? Lo importante de la salsa blanca o de la salsa bechamel es que la cantidad de manteca y harina sea lo más exacta posible. Una vez que la manteca y la harina están así, comenzamos a agregar de a poco la leche. Vamos revolviendo bien. Es importante que vayamos agregando de a poco para que no se nos forme grumos. Tenemos que remover constantemente, bastante rápido. Bueno, y ahí la tenemos. El secreto es que agreguen la leche de a poco para que se vaya haciendo una crema. ¿Ven? Una vez que empieza a burbujear, está lista, apagamos el fuego y condimentamos con sal, pimienta. Esto es a gusto, y apenas un poquito de nuez moscada. Acuérdense siempre de probar. Le voy a agregar entonces un poquito de perejil picado y un poquito de la ralladura de limón. Apenitas, para que le dé un toque nada más. Bueno, ahí tenemos nuestra salsa blanca lista. Vamos a armar los canelones. Bueno, acá tengo preparada una fuente, la voy a pintar un poquito con manteca. Y acá tengo la masa de los canelones lista, se acuerdan, en agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un repasador limpio y vamos a hacer lo siguiente: ponemos ahí y la secamos un poquito con el repasador. Ahí. Vamos a ponerlo mejor así. Ahí está, ¿ven? Tomamos nuestro relleno. Ponemos ahí. Vamos a hacerlos gorditos, y después vamos a ver cuántos nos salen, más o menos ahí, y vamos a enrollar. Y los ponemos en la fuente. Queden bien rellenitos. Vamos acomodando. Bueno, yo voy a seguir. Los voy a pintar con un poco más de manteca para que queden brillantes y para que también les den un rico sabor. Y abundante salsa blanca por encima. Bastante queso rallado por arriba. Y lo vamos a llevar al horno moderado, hasta que se gratine, hasta que se empiece a dorar un poquito la salsa, el queso. Bueno, listo, al horno. Y acá están recién salidos del horno, bien gratinados. Miren qué bien que se ven, qué buena pinta tienen los canelones de verdura y ricota con salsa blanca, hechos con masa de fideos. Les cuento que salen, con las cantidades de relleno que le di, salen 12 canelones bien gorditos, bien rellenos. Y bueno, acá están. Espero que
que el video les haya gustado, que los hagan, que prueben a hacerlo de esta manera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar el video. No se olviden de suscribirse, de darle like y nos vemos en el próximo video de pasta casera. Chao, hasta la próxima.